Hola de nuevo. Vamos ahora a estudiar un poquito con profundidad un análisis estadístico de una muestra, de una población, de un conjunto de datos, muy apropiado para los estudiantes de tercero, cuarto de la ESO. Fijaros, yo he partido de unos datos que he importado, aquí tenemos la dirección URL en la wiki, y los he pasado como datos, para poderlos tratar, a esta otra hoja, le he llamado estadística. Son las provincias españolas ordenadas por renta per cápita, de tal manera que España tiene el valor medio de aproximadamente 22.685 al año 2011, ojo, y estaban en la tabla clasificada de menor a mayor renta per cápita. Podríamos seleccionar toda la tabla y datos, ordenar intervalo, avanzada, y ordenarlas por la columna A. Si le damos así, lo que tendríamos es ordenados quienes tienen mayor renta per cápita desde la primera hasta la última. Badajoz 15.617, Álava 35.175. Bueno, volvemos atrás. Y es decir, que la fuente que he consultado es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Lo que vamos a hacer es aplicar todos estos conceptos, que lo vamos a ver un poco por encima y luego lo aplicaremos. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor, sería F sub i. La frecuencia relativa, a la que llamaremos H sub i, que es el número de veces que se repite un número sobre el total de los datos y se expresa en tanto por ciento. La frecuencia acumulada es toda la suma de las frecuencias. La frecuencia relativa acumulada, H mayúscula sub i, que se expresa también en tanto por ciento y se calcula mediante esta ecuación. La moda es el valor más frecuente. La media nos va a servir para evaluar la tendencia de la variable X sub i, que sería la renta per cápita, y se calcula mediante esta fórmula. La mediana es el valor central de la variable y la varianza, o S cuadrado, valora si es fiable el conjunto de datos de la variable que estamos estudiando, es decir, la renta per cápita. Si nos sale un valor altísimo, quiere decir que hay mucha dispersión de datos. Y eso lo corroboraremos con la desviación típica, que evalúa la dispersión de datos siendo la raíz cuadrada de la varianza. Si nos sale un valor altísimo, quiere decir que los datos son muy dispersos, es decir, hay muchísimos datos que ni siquiera se acercan. Y por último veremos el coeficiente de variación, que nos va a permitir aseverar, confirmar que la media es representativa, siempre y cuando el coeficiente de variación sea menos del 30%. Si nos sale mayor del 30%, indicará que la media no es representativa. Vamos a ponerlo por aquí, dejaremos aquí en este lado, vamos a ampliar un poquito para que sea mejor, 125, y vamos a calcular y analizar todo y cada uno de esos datos, junto con algunos más que nos hacen falta. Bien, empecemos. Número total de datos, pues será contar. Escribimos contar y nos vamos a la cantidad de datos que tenemos. En total serían pues 52 datos. Vamos a ver cuál es el dato mínimo. Igual mínimo. Y el mínimo nos saldrá 15.617 euros. ¿Cuál será el máximo? Pues escribimos máximo. Y nos sale 35.175, lógicamente, que es el que aparece aquí en primer lugar. El rango será la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. El rango será de 19.558 euros. Fijaros que aquí calcularemos por un lado las frecuencias y por otro lado aquellas variables características del análisis de datos estadísticos. Vamos a empezar por la frecuencia absoluta. Para ello lo que vamos a hacer es igual contar si conjunto, seleccionamos todos los datos y ponemos punto y coma y escribimos el criterio. Pues vamos a poner un criterio, luego pondremos otro intervalo y otro criterio. Punto y coma, paréntesis, listo. Bien, ya tengo este aquí, entonces lo que tendría que hacer es copiar esta misma fórmula y pegarla en los de abajo. Pero no podemos olvidar que no pueden cambiar ninguna de las filas. Entonces pondremos aquí dólar y aquí dólar. Lo mismo que aquí, dólar y aquí dólar. Bien, y ahora sí, clicamos y lo pegamos aquí. Nos saldrá 0 porque cambian los criterios. Entonces fijaros que aquí tendría que poner mayor que y 15.000. Y aquí tendría que poner menor que 20.000. Bien, ahora sí, nos salen 27. Ahora sí, este sí lo voy a copiar hasta aquí. Lógicamente me va a salir el mismo número, pero tengo que cambiar los rangos. Este irá de 20 a 25.000.
Ya lo tendríamos listo. Podríamos sumar para comprobar que tenemos todos los datos y efectivamente son 52 datos. Vamos ahora a la frecuencia relativa, que sería la división entre el f sub i correspondiente, f sub i, y dividido, símbolo de división, el número total, que es 52. Como lo vamos a copiar después hacia abajo, lo que hacemos es poner aquí dólar y ya no nos variará. Y entonces lo que hacemos es copiar todos los demás y nos saldrá el tanto por uno del número de veces que se repite un número en todos los datos. Fijaros que si aquí copiamos esta suma nos tiene que salir 1, lógicamente. Esa frecuencia relativa en tanto por ciento sería igual y podríamos poner que es este mismo valor, arrastramos, nos saldrá el mismo valor, pero en tanto por ciento. Recuerdo que para poner el tanto por ciento iríamos a formato, número, aquí nos saldría el valor numérico, pero si clicamos directamente aquí nos saldría en formato tanto por ciento. Lógicamente, si aquí copiamos la fórmula nos saldrá el 100% de todos los datos. Bueno, vamos a la frecuencia acumulada, que sería la correspondiente a este valor, F9 sería 0. El siguiente, entre 15 y 20.000, sería igual a este valor más el anterior, es decir, es la frecuencia que lleva acumulada hasta ese intervalo. Luego la siguiente será 39, es decir, 12 más los 27 anteriores, 12 más 27. El siguiente será 50, 11 más 39. El siguiente será 51 y el siguiente lógicamente tiene que ser el 52. Ya tenemos la frecuencia acumulada. Vamos a la frecuencia relativa acumulada, que es el cociente entre este valor y el número total de datos. Pues pondremos igual a este valor dividido, símbolo de la fracción, os recuerdo que es la barra de derecha, dividido entre este valor. Y hacemos lo mismo, como siempre ese valor va a ser fijo, ponemos $3, porque vamos a variar en columna y no en fila. Por tanto, porque vamos a variar la fila y no la columna va a permanecer siempre la misma que la J, ¿vale? Entonces tendríamos aquí el valor de la frecuencia relativa acumulada, calculamos todos los demás y tendríamos estos valores. Y ese mismo valor en tanto por ciento lo tendríamos poniendo igual a este y seleccionamos y arrastramos. Y seleccionamos ahora formato, número, porcentaje y nos lo pone directamente en porcentaje. Vamos con los últimos datos estadísticos. La moda, si nosotros escribimos igual moda y le proporcionamos los datos, es decir, estos de aquí, nos tiene que salir un valor correspondiente. Sin embargo, nos dice que hay un error y en el error podemos ver que no hay ningún valor que aparezca más de una vez. Lógicamente, todos son distintos. Fijaros que si aquí en el segundo dato, sería el de Albacete, pusiésemos el valor 35.175, ya sí nos saldría ese valor que se repite dos veces. ¿De acuerdo? No hay ningún valor que se repita más de una vez. Bueno, vamos con la media. La media bastaría con escribir el promedio. Escribimos el promedio. Enter y ya lo tendríamos. Fijaros que el valor medio es de 21.589,52 € aproximadamente. Vamos a quitarle ahí un par de decimales. Calculemos ahora la mediana. Fijaros que rápido se hace con una hoja de cálculo de Google Sheets y escribimos mediana. Le damos el rango. Listo. Y la mediana sería aproximadamente 19.570 €. Es decir, es el valor central de todos los datos. Vamos con la varianza, que la varianza es un dato importante. Vamos a centrar aquí. Es decir, vamos a calcular si es fiable el número de datos que tenemos en esta tabla. Para ello escribimos igual varianza y cogemos la varianza de una población. Le damos el intervalo de datos. Enter y mirad el valor que nos sale, es una barbaridad. Esto significa que los datos, entre comillas, no son muy fiables. Se refiere a la poca fiabilidad en cuanto a que casi todos, bueno, no, todos son absolutamente distintos. Entonces la varianza nos va a dar enormemente grande. Veamos la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Nos tiene que salir también un valor muy alto. Entonces lo que haremos será usar la función STV estándar. Esta aquí es la desviación estándar. Todo el intervalo de datos y nos tiene que salir un número altísimo. Bueno, ahí aquí lo tenemos, ¿verdad? 4.560 es una pasada. Y nos indica que los datos están bastante dispersos, al igual que la varianza. Vamos al coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a permitir
valorar si la media que hemos obtenido es representativa o no. ¿Cómo se calcula? Pues dividiendo S dividido entre la media, este de aquí, que es el promedio, y nos sale el 21%. Como es un valor menor del 30%, nos indica que la media es representativa. Si no hubiese salido un valor por encima del 30%, tendríamos un valor poco representativo. Bueno, veamos ahora qué gráficos podemos insertar a esta tabla estadística. Pues si seleccionamos todos los datos y le decimos insertar gráfico, pues fijaros que por defecto nos dice que la media de España es de 22.685 euros, como lo hemos visto aquí, ¿verdad? Aquí aparece. Y luego aquí aparecen un gráfico de columnas de todas y cada una de las provincias de España. Pero además de este gráfico podríamos usar otro gráfico distinto, por ejemplo, este gráfico en línea, y veríamos cómo se identifica con un diente de sierra la renta per cápita de todas las provincias españolas. Vamos ahora a uno que fuese en forma de histograma, este sería el histograma, y aquí lo que veríamos es todas esas rentas per cápita, pero por intervalos. Fijaros, entre 15.000 y 18.571 tendríamos 17 provincias, entre 18.571 y 22.142 tendríamos 16, entre 22 y 25.000 y pico habría 8, entre 25 y 29 habría 8, hay solamente 2 entre 29 y 32.000 y solamente una está por encima de los 32.000, entre 32 y 36.000 euros. Bueno, espero que con esto podáis hacer cálculos estadísticos de cualquier conjunto de datos. Atentos que ya viene el siguiente. Nos vemos.